Bueno, acá estamos en la casa de Flavia, la arquitecta que ya conocimos en otro video, que hoy vine porque quiero hacerle una entrevista para que me cuente realmente cómo fue su historia de traslado desde Lanús hasta aquí. Y bueno, nos va a contar un poquito cómo fue ese proceso y todo lo que tuvo que pasar para que ella se dé cuenta que su lugar en el mundo era acá, en Córdoba, en Los Reartes. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, gente, estamos acá ahora en la casa ya de Flavia porque tenemos un video anterior que es donde ella nos muestra su trabajo como arquitecta de una casa de barro, de tierra, en bioconstrucción. Pero bueno, más allá de eso, en ese momento que nos enterábamos que éramos todos de Lanús, dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿El universo nos juntó o el viento nos amontonó? No sabemos. Pero bueno, a raíz de eso sale esta entrevista que quiero que conozcan porque atrás de todo este trabajo y atrás de venir acá a Córdoba y hacer una casa de barro, hay una historia de vida que tiene que ver con todo lo que pasó antes para detonar la mudanza y venirte para acá. Entonces vamos a arrancar desde más o menos Lanús, como para dar un punto de vista de salida. Lanús fue mi lugar elegido cuando tenía 27 años. Bien. Porque me encantaba lo barrial. Sí, yo antes vivía en Capital. Claro, más edificios. Y me gustaban los jardines de Lanús. Las casas con jardín, que eran bien típicas de Lanús. Yo vivía en una casa con jardín, pero además volvía del centro de trabajar. Y me encantaba eso, los pajaritos, las copas de los árboles. Se escuchaban, estaban los vecinos afuera con la sillita capaz, tomando. Yo iba a comprar 2 cuadras y me paraban 5 vecinos para contarme cosas. Claro, era re tradicional jugar en la vereda con los amigos. Claro. Y eso, andar en bici, jugar a cazar mariposas o bichitos de luz, porque no era tan urbano. Y mi papá, que había nacido en Lanús, me contaba que cuando me mostró, suponete, por Camino General Belgrano, y me decía, a este río yo venía a pescar cuando era chico. Claro. Y me mostraba que cruzaban todo un campo para llegar hasta ese río a pescar. Y cuando vivía en Capital, en el centro, también cambió porque en un momento pusieron un shopping en el barrio donde vivía. Y era como... ¿Y qué shopping era? El Alto Palermo. Ah, por aquel lado, claro, y fue el primero, el Alto Palermo fue el primer shopping importante. Yo nací en San Juan y Boedo. Mis viejos se fueron ahí porque eran farmacéuticos. ¿San Juan y Boedo, que es Almagro? ¿O es Boedo? ¿Y eran bioquímicos, me decían? Eran bioquímicos, trabajaban en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entonces se mudaron ahí porque iban caminando. Estar cerca, claro. Y así que naciste ahí vos. Nací en San Juan y Boedo. Después pusieron el shopping ahí. Era como que ibas a comprar el pan y tenías que arreglarte. Claro, porque estaban todos... Se terminó el barrio. Después fuimos a vivir con mi familia más a la zona de Palermo. Bien. Un año vivimos en Corrientes, también por un tema de trabajo de mi papá. En Corrientes, la provincia de Corrientes. En Corrientes Capital. Ahí fue lindo porque recuperamos, a la escuela íbamos solamente mediodía. Entonces claro. A la tarde íbamos al río. Tenían tiempo de hacer actividades así, al aire libre. Siesta. Claro, era vida más normal, digamos. Claro. Y después, bueno, fui a vivir a Lanús. Ya de más grande, ¿no? 27 años. 27 años. Sí. Quería tener hijos, claro. Ya había terminado la facultad de arquitectura. Quería como empezar mi vida familiar. ¿Te gustaba Lanús porque en ese momento era así, más tranqui? Sí, y se dio también una oportunidad familiar de una casa de un familiar que estaba ahí desocupada y que le venía bien a mi papá incluso prestármela. Claro, buenísimo. Así que fue como un milagro. Todo se sincronizó para que vayas para aquel lado. Bien. Y bueno, y en Lanús me encantó la vida de barrio. ¿Estabas ahí en Remedios de Escalada? En Remedios de Escalada, a 15 cuadras de la estación. Me encantó la vida de barrio, los vecinos, esta cosa comunitaria. De relacionarte con la gente que está cerca. Claro, que antes por ahí yo bajaba en el ascensor. Claro. Y decía buen día y ni me decía. O no sabes quién es, a quién le estás diciendo buen día o buenas noches. Nada, por respeto, saludás. Claro. Claro, cambió todo. Pero bueno, la vida en Lanús era así y de golpe, después de unos años, siempre yo cuento, ¿no?, esa historia. Yo cuando me fui a vivir, que me casé, que capaz que es más o menos para la misma fecha, era un barrio normal donde yo vivía y los chicos jugaban a la pelota en la calle, o andaban en bicicleta, saludás a los vecinos, venís a tomar el colectivo. Pero después hubo un quiebre, yo lo noté mucho
No sé si vos lo notaste eso también. Yo lo noté, pero también después lo que me dio la sensación es que si no nos hubiéramos guardado todos los vecinos en nuestras casas, tal vez hubiera seguido siendo más seguro. Sí, puede ser. Porque tenía por como miedo, la sensación de que se nos inyectó el miedo también. Sí, puede ser eso también. Pero sí, no hubo una resistencia, la gente como que... No, nosotros todos nos encerramos. Y el aislarse también, los chicos al no poder jugar en la vereda, ya empezar a jugar jueguitos adentro. Y lo que hablamos antes, ¿no? Del paseo al shopping, hay un lugar cerrado, no tenés muchos lugares en Buenos Aires donde ir al aire libre y pasarla bien, porque siempre estás mirando de una cosa o que pase otra cosa. Pero sí, son todas cosas que en el conurbano empezaron a crecer, ¿no? Ahí yo iba bastante mi refugio era el velódromo de Lanús. Ah, bueno, sí, todos terminamos en el velódromo, sí, yo también. Ese es tu refugio. Sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, y de ahí también, no solamente el tema seguridad, sino yo lo fui viviendo a lo largo de los años, que el tránsito cada vez era peor. Sí. Como también costaba más llegar a los lugares de trabajo. Sí, tardabas mucho más, había manifestaciones. Claro, tardando mucho más tiempo, es cierto. Por ahí un viaje que antes eran 40 minutos, de pronto hora y media, 2, o quién sabe cuándo. Sí, nunca sabías cómo ibas a terminar, a qué hora ibas a poder llegar. ¿Y pudiste trabajar allá de arquitecta? ¿Estabas trabajando? Allá siempre trabajé de arquitecta y siempre trabajé bastante más en obras que en proyectos. Bien. O sea, siempre fui más de la obra. Sí. Y por esto mismo de la obra también siempre estuve mucho en movimiento por la ciudad. Iba de Tenías que ir de un lado a otro a Pilar, a Caseros. En la otra punta. Claro. Sí, me imagino lo que eran esos viajes. Estabas más tiempo viajando que en tu casa y que en las obras. Sí, bueno, mis hijos se reían, pero en el auto siempre tenía comida, un desodorante, una botellita de agua, comida, ropa tal cual, abrigo para lluvia. Sí, es así. La gente que trabaja así con su vehículo y todo, el vehículo es como la casita el segundo propia. Hogar. Sí, el segundo hogar. Bueno, ¿y cómo surgió esto de Córdoba? ¿Cómo llegó a tu vida? Siempre, toda la vida vine a vivir a Córdoba, de vacaciones a Córdoba. Siempre quise venir a vivir. Siempre venía de vacaciones a Córdoba, a la zona de Tanti. Ah, lindo también por allá. Una zona más arriba del pueblo de Tanti, Tanti Loma se llama, que era hermoso, mis padres tenían una casa ahí y eran todas las vacaciones familiares. O sea, los recuerdos mejores, más lindos de las vacaciones los tenés ahí. Sí, pero además recuerdo eso, bajar del auto y sentir el aroma de los yuyos. Sí, el fresco de la noche. Y decir esto, como sentir el alma llena. Te vuelve el alma al cuerpo. Qué lindo, qué lindo. O sea, vos ya tenías esa experiencia, cosa que no me pasó a mí, que conocí de grande Córdoba y bueno, ahí fue donde me llegó al alma, pero bueno. Qué lindo. Bueno, ese era mi deseo de siempre y de hecho cuando venía de vacaciones con mis hijos, que íbamos a esa casa todavía que estaba. Ellos también disfrutaban. También, y yo siempre dije, un día... Tenías ese objetivo, digamos, aunque sea a largo plazo. Como enunciado, porque como no estaba haciendo nada. No había nada para que... por hacerlo. Bueno, pero a veces uno no hace nada, pero el deseo está y ya está alargado el universo y como que... Hay cosas que pasan, se ajustan, se reacomodan y uno ahí donde se replantea, ¿no? Porque uno mientras está cómodo, en su casa, tranquilo, tiene su trabajo, sus hijos, en la escuela de yo, está todo bien, no se plantea nada. Pero a veces hay ajustes de tuerca, no sé si a usted pasó. Y a veces empiezan a generar cierto tipo de incomodidades. Claro. Salir de la zona de confort, claro, o moverte un poquito de la zona. No, a veces te vas sintiendo como incoherente en lo que estás haciendo, claro, con lo que sentís. Estás consumiendo un montón de energía. ¿Y vos sentiste eso en cuanto a tu profesión o cómo lo viviste? En cuanto a mi profesión también. Porque yo estaba haciendo en ese momento obra corporativa. Sí. Nada que ver con los materiales, claro. Sí, entonces, bueno, eso, ese desajuste total, incoherencia total. ¿Y el tema de la bioconstrucción, a vos en la universidad te lo enseñaron o fue una cuestión propia tuya de querer meterte y aprender? No, yo en la universidad, los primeros años tuve una cátedra de construcciones que era muy interesante, la cátedra de Levington, en que enseñaban también temas sobre materiales naturales.
Había leído unos libros de la construcción opción con Adobe. de aprender desde la facultad la tenías. La tenía, incluso habíamos hecho experiencias de campo, que Claro. era ir al basural de Ciudad Universitaria, que era la costa del río en ese momento, y teníamos que llevar algunas pocas herramientas y construirnos nuestra propia casa. Con todo lo que encontraron ahí. Está buenísimo eso, como experiencia. Como experiencia fue hermosa. Sí, estuve mirando el otro día una casa, en realidad es una casa de té en Yacanto, que se hizo exclusivamente con botellas de plástico recicladas de acá, del basural de acá de Villa General Belgrano. Impresionante el lugar como quedó, ni te das cuenta. No, se llama Siembra Dicha. Siembra Dicha, es verdad. Siembra Dicha, mira qué hermoso. Siembra Dicha, impresionante, no. Y la verdad que quedó precioso y es un estandarte del que se puede. Bueno, así que en la facultad ya empezó a picar el bichito, digamos, de todo eso. Eso siempre me había interesado. Claro. Me había llamado la atención, me había interesado, algo había estudiado, pero después en realidad los proyectos que vas haciendo... nada que ver, te van para la otra vía. Nada que ver, y bueno, y ahí en obra corporativa lo que fui detectando como incomodidades con mi propia vida. Claro, incoherencias, cosas así, no puedas pensar esto y hacer lo otro. Esas cosas. Me siento, ¿a dónde estoy yendo? Como esto, como si hubieras doblado mal en una parte, ¿no? Sí. En algún momento pegué el volantazo para algún lado que no era donde yo quería. Tus inquietudes, tus deseos, concretando una cosa a otra, y de pronto como se empieza a poner todo borroso. Decís, donde yo estaba trabajando estaba súper cómoda. Claro, sí, económicamente estaba bien, tenía mi casa. Claro. Pero bueno, estas incoherencias y después otras cosas. Bueno, ya empezar con esta cosa de llegar a casa y empezar a mirar para todos lados antes de entrar. Eso, sí. Tuve un par de situaciones. Sí. No me quiero meter justo con eso porque yo siento que fueron como unos ángeles que me impulsaron. Son guías, son situaciones guías, digo yo, que a uno capaz que no tenía pensado hacer nada y bueno, ahí tuviste un quiebre y después vino otro, reajustes que tenemos, son reajustes, sí. Que sirven para eso, claro, calibraciones, que sirven para replantear. Así que tuviste alguna experiencia así de ese tipo, de que te hizo pensar, bueno, esto es lo que quiero. Después un compañero con el que yo trabajaba muy a la par en las obras, de una empresa en la que yo trabajaba, y siempre cuando íbamos en una camioneta de la empresa o eso, decíamos, mirá qué hermoso el verde, hay que irse de la ciudad. O sea, ya venían maquinando. Y él no tuvo oportunidad porque tuvo un tumor. En un momento le detectaron un tumor, bueno, ya partió de este plano. Bueno. Pero dejó la semillita. Claro, como esto de decir, pero con Fede hablábamos de esto. Claro. Esto, como el deseo también, el recuerdo de decir, pero yo siempre dije que iba a vivir en Córdoba. Y empezar como a armarlo. Primero fue el proyecto. Primero fue decir, bueno, de acá a 2 años me compro un terreno. Y después de pronto me vino como una urgencia que dije, ya no aguanto. Y de pronto el vértigo de salir. Sí, eso me pasó a mí también. Por lo que te contaba, que yo le estaba contando a Flavia, que cuando decidimos, más que nada yo era la que más me urgía salir, me tomé un micro y terminé en Altagracia y le dije, quiero alquilar. Al chofer del taxi, el hombre pobre no entendía nada y bueno, terminé ese día señando una casa para vivir, alquilando, ¿no? Pero pasan esas cosas, que uno pone un plan así 2 años, 3, hasta que venda la casa, hasta que haga esto, hasta que haga aquello, y de golpe, plum, nada. Todo. Porque aparte también empezás a enfrentarte, bueno, con todas estas señales externas que me rodeaban, de pronto enfrentarte y decir, ¿estoy postergando qué? ¿Qué? ¿Por qué? Como si yo supiera que voy a vivir 60 años más. Claro, sí, uno se cree que es para toda la vida, es eterno. Claro, y si mañana parto, que me quedé con las ganas. No, y se cuestionan los hijos, se cuestiona si se adaptarán y si eso está uno en lo correcto, capaz que es una sensación que tiene y después cambia todo y no le gusta. Bueno, los miedos, que siempre hablamos, ¿no? De los miedos. Los miedos, y también cuando yo ya estaba decidida y ya estaba orientada a ese proyecto, escuchaba las respuestas de mucha gente que me rodeaba, que era cada uno desde su propio miedo. Desde su miedo. ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Vos estás loca? ¿No te han dicho? ¿Y tu salud? ¿Y cómo vas a hacer con la salud? ¿Y cómo haría igual que acá, responsabilizándome de mi salud? Claro. Sería teniendo una vida lo mejor posible, lo más sana posible.
Sí, pero te cuestionan desde sus miedos, es verdad. A mí me han dicho eso, y si tienen todo. Todo que, claro, y la pregunta sería es, todo. ¿todo qué? Bueno, pero son esas situaciones que no te frenan, al contrario, vos decís, bueno, capaz que tengo más fuerza que ellos para hacer el cambio, y si me equivoco, bueno, me equivoco. Todo el mundo está propenso a equivocarse y a volver para atrás. Totalmente. Pero tiene no por qué ser hacerlo definitivo. sabiendo que sí puede estar mejor, ese es un tema. Quedarse, No, con, quedarse las con las ganas. El casi es el problema. El tema es el casi, yo o quería, tengo miedo, pero nunca lo o yo hice. quise, pero no pude, y por no era el momento. Viste que nunca es el momento. ¿Cuándo es el momento para hacer un cambio drástico en tu vida? Nadie quiere hacer eso. Uno quisiera vivir tranquilo y perfecto el resto de su vida. Hay que como juntar coraje. Coraje y animarse. Y para mí era súper importante, bueno, por un lado tomé como referencia familiar el caso de mis abuelos que habían venido de España después de la Primera Guerra. ¿Y ellos vinieron directo a Córdoba o era la casita de fin de semana? No, vinieron a Buenos Aires. Buenos Aires. Y vinieron sin nada después de una guerra. Entonces, como que decía, si mis abuelos en esa época cruzaron un océano, no había comunicación. No había nada. No tenían que nada. Empezar de cero. ¿Por qué no podría hacerlo? Sí, pero sí. Así que bueno, te replanteaste todo eso y bueno, hubo un puntapié final que te dijo, bueno, ya está, basta, me voy y veo qué onda, o fue así despacito. No, fue esto, como era, bueno, de acá a 2 años, bueno, pasaba esto con mi compañero, de decir que, ¿por qué? Tiene un tumor cerebral, no se sabe si tiene cura. Había fallecido mi papá un par de años antes. Era toda una revolución que se armó. Era una crisis. Bueno, esto de esta incomodidad en mi trabajo, como decir todo esto que estoy haciendo no tiene sentido para mí. Sí, no tiene sentido. ¿Y te viniste así de golpe o fuiste averiguando, fuiste viendo cosas? De lo que yo primero averiguaba, que era comprar un terreno y construir, empecé a averiguar alquileres. Claro. Para ser más rápido. Claro. El alquiler es más rápido. Claro. Y además también es más fácil porque podés probar. Tenés más tiempo para elegir. Cosa que si vos comprás, mucha gente compra por internet un lote y después cuando viene decís, bueno, las fotos estaban hermosas. Aparte lo importante es el sentir. Sí, sentir, vibrar en el lugar donde sabés que va a ser ahí. Entonces haces una prueba, ya estás viviendo, no arriesgaste tanto, no vendiste nada. Y como siempre digo, pasar todos los climas también, ¿no? Porque hay gente que está muy acostumbrada al aire acondicionado y al gas natural, y cuando venís acá tenés que ponerle el pecho al frío, al calor, que todo es intenso. Todo es intenso. Acá el calor es intenso, el frío es intenso, pero si pasaste 1 año, 2 años y lo pudiste maniobrar, ya está, es como que ya lo esperás y te preparás. Y yo siento que la vida misma es más intensa. Es así, la vida misma es más intensa. Como que pasaran más cosas o... Sí, a mí me pasan muchísimas más cosas. Mi amiga Mari se ríe porque le digo, ¿cuándo te vi yo ayer? Bueno, me pasaron 1000 cosas. O debe ser que uno vive más intensamente también. Sí, o más relajado y está preparado capaz que para recibir más cosas. Vaya a saber por qué, pero sí, es así, es real eso. Y bueno, ¿y te viniste a alquilar con los chicos? Acá me vine a alquilar con mi hija en su momento. Mi hijo quedó en Buenos Aires porque él estaba estudiando en la universidad. Y bueno, y ahí eso de quedarme, porque cuando me decían, ¿y el trabajo? ¿De qué vas a trabajar? Y yo decía, ay, ojalá esté unos meses sin trabajar. Claro, nunca porque me pasó. Para descansar un poco también, ¿no? Y disfrutar, sí. Nunca había estado sin trabajar. Claro, en vacaciones de 2 meses, no. Y de hecho no estuve sin trabajar porque enseguida, algo que seguía terminando mi relación con la empresa en la que estaba. Estaban acá en Córdoba. Algunas pocas cosas desde acá. Ah, mira qué bien. Y después, bueno, que ya enseguida empecé a relacionarme acá también y a hacer todo lo que era tu trabajo. ¿Y cómo te involucraste? ¿Así fue que te vinieron a proponer algo de bioconstrucción o vos generaste algo? No, eso siempre me interesó y en cuanto llegué fui a ver a unos arquitectos que hay acá que trabajan en bioconstrucción, participé en algunas mingas. Ah, mira qué bueno. Y ahí fui a como hacer consultas y cómo haces esto y cómo haces lo otro. Aprendiendo. Instruyéndome un poco más de lo que ya sabías. Algunos videos de YouTube, que hay un montón de información. Sí. Ahí te metiste en el Meter las manos en varias mingas. Eso está bueno. Bueno, me debes una, ¿eh?
Sí, en cuanto haya alguna. Me va a avisar cuando haya alguna, porque yo estoy desesperada por hacer una minga y meter las manos en la tierra. Sí, para ver vas cómo a estar invitada. Se debe sentir una energía poderosa, estoy segura. No, y además también la energía de todo el grupo. Claro, el grupo. Y es muy lindo esto de el reencontrarse también con la profesión desde una cosa que ahí sí yo digo, esto soy yo. Esta eras la que tenías que encontrar. Porque por un lado, o sea, hay un montón de trabajos diferentes, ¿no? Como la casa esa hermosísima, que es como decir, bueno, sí, es el sueño. ¿Qué te gustaría hacer esto? Sí. Pero hay otras cosas más simples que... Hay muchas cosas que es ayudar a mucha gente que necesita hacerse su casa, que por ahí no puede contratar un arquitecto y que necesita así consulta. Necesita ayuda. Y siempre pensé que habiéndome formado en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires. Eso es lo que todos quieren, ¿no? En algún momento devolver a la sociedad, lo que te brindó la universidad y lo que toda tu experiencia. Acá con eso lo lográs, ayudando en las mingas, dando tu opinión sobre las partes estructurales, que eso es lo que calculo que es lo que más pregunta la gente, ¿no? Eso, y cuestiones de diseño también. ¿De diseño también? Porque las cosas muy básicas a veces no se piensan. Yo cuando vine acá también me sorprendí de cuántas casas construidas mal orientadas había. Eso es una cuestión básica y la gente no lo tiene en cuenta y muchos arquitectos no lo tienen en cuenta. Claro. Porque yo en el barrio donde yo estoy, la otra vez estaban construyendo una casa y yo decía, bueno, cuando le ponen las ventanas... Bueno, las ventanas orientadas hacia el sur, la vista a las montañas hacia el oeste, ninguna ventana, o sea, vos estás en esa casa, no sabes si estás en Córdoba, si estás en Lanús, no las ves nunca, y encima mal orientado, se van a morir de frío, ¿viste? Todas esas cosas que vos decís, bueno, hay que ponerse las pilas con eso y tratar de difundir, ¿no? Que las orientaciones tienen que estar bien. Por eso digo, más allá de que lo llamemos arquitectura bioclimática, bioconstrucción, lo básico tiene que estar. Es lo más básico. Ir a ver un terreno antes de diseñar un proyecto, estar en el terreno. Estar en el terreno, ver las inclinaciones, la orientación. Claro, porque a veces no es solo vos ves, sale el sol por acá y se pone por allá, pero cuando estás en el lugar ves que hay un matorral o algo que te tapa el sol. Cierta vegetación, la topografía del lugar, de dónde bajan las aguas, cuando escurren. Sí, también, eso es importante. Y el tema de lo que decías, ¿no? De las pendientes, que el agua tiene que irse por algún lado cuando llueve. Y también ver casas que las hicieron, o sea, tomaron el nivel en un lugar, pero justo en ese lugar baja todo el agua. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no se dieron cuenta levantarla un poco? Evitar la humedad de cimientos, levantarla sobre el nivel de piso, básico. También son cosas súper básicas. Pero después hay otras cosas que por ahí la gente, o sea, digamos, implica una autorreflexión sobre el lugar donde vos querés vivir, que es ponerte a pensar qué tipo de espacios te gustan. Claro, ¿qué querés? ¿Cómo te gustan? Que sea más cerradito. Hay gente que se siente mejor en lugares más cerrados, otra en lugares más amplios. Todo tiene un porqué y bueno, eso está bueno cuando vos haces tu propia casa, ¿no? De poder, si bien con el acompañamiento de un profesional te va a recontra ayudar, pero tener claro que hay cosas que son muy personales. Está bueno. Y antes de ver al profesional, ir a eso, ir a lo profundo del hacerse la casa. Porque no es, a veces se pone la cosa en la folletería de cierto material de construcción. La bañadera, no sé qué, con 8 jets que te van a hacer. Si vos no te tomás los 10 minutos de meterte en la bañadera, esos jets que te salieron una fortuna no te van a servir. Es verdad, pero bueno, son estilos particulares para cada uno, es verdad. Y que está bueno eso, darse cuenta cada uno cuál es el propio y no meterse en esto. Sí, investigarse. Cosas, no sé, claro, la doble circulación, que en un momento era como si uno tuviera empleados que tienen que ir por un lado tal cual, uno va por el otro, como decís. Bueno, sigamos con tu historia, porque nos encanta a las dos hablar de esto y nos vamos por la rama. Bueno, así que... Bueno, entonces ahí en ese momento yo dije, bueno, busco alquiler. Claro. Empecé a buscar, encontré una casa en alquiler que ni siquiera era en un lugar que yo conociera, porque era en Los Reartes. Claro, es acá en realidad. Yo había venido a esta zona a visitar a un amigo de muchos años, que hacía varios años se había venido a vivir, Gonzalo, que estaba con toda su familia acá hacía unos cuantos años. Vine a visitarlo, dije, bueno, ahí... ¿Y estaban accesibles las cosas y todo eso? El alquiler estaba accesible. Bien.
Lo alquilé unos meses antes porque me dijeron que era difícil de conseguir. Ah, entonces por las dudas ya... Ya lo reservé de antemano. Claro. Y en la empresa seguí ¿Lo hablaste? trabajando. No lo hablé. No lo hablé porque ¡Sorpresa, tenía me voy! 3 obras en marcha y dije, si digo algo esto, ahora, me van a empezar sí. a presionar pensando que yo no voy a Sí, terminar lo que sí, estoy sí, haciendo. sí. Entonces me di el tiempo de terminar todo y cuando había Y terminado ahí todo, dijiste, bueno, dije, chicos. bueno, el mes que viene me fui. ¿Y qué te dijeron cuando dijiste eso? Pero ¿cómo? Pero es un tema de Laboral, dinero. de dinero, te pero- aumentamos. Claro. Te dieron todo. Claro, no, me voy a otro lado, me voy a Es Córdoba. una cuestión de vida. Está decidido. Bien, 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 bien. Y acá pudiste trabajar un tiempo así asesorando y eso. Claro, cerrando algunos temas, digamos. Y después ya empezaste ya a ofrecer tu trabajo y a tener obras propias. Sí, más que ofrecer, en realidad empecé a vivir acá y entonces fui a la Biblioteca Popular que está acá en el pueblo, que había un grupo de música. Ahí conocí a una persona que justo estaba en un proceso de empezar una obra y entonces nos comunicamos con la sociedad de acá. Claro. Bien, 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 bien. Así que bueno, ese fue tu traslado hasta acá. ¿Y ahora qué puedes contarnos? Y ahora estoy re feliz. Ya se te ve la cara. En realidad, gracias. En realidad, desde que, como me dicen, ¿y te costó mucho adaptarte? A los 3 minutos ya estaba adaptada. Era como tu hábitat. Porque yo creo que hay algo como que es como un pulsar del corazón que cuando vas en esa Vibra dirección, igual. todo el resto que necesitas se va acomodando y va apareciendo. Y sí, después, claro, no es que todo es lindo. No, quiere siempre decir. hay cosas que pelearla o que capaz que no tenés la cantidad de dinero que tenías allá, pero también se vive más austero porque no se gasta tanto. No gastas para nada igual que en Buenos Nada que Aires. ver. Necesitas mucho dinero menos para vivir y tenés una calidad de vida, un tiempo para estar con tu familia que eso allá, es invaluable. claro. Vos te eso manejás, me interesa. no tenés horarios, o sea, vos manejás tu vida, tu obra, a la hora que te levantás, a la hora que te acostás, y estamos en esa, yo también, bárbaro. Bueno, eso es lo que hay que mostrar, ¿no? Porque uno puede mostrar un montón de cosas lindas, de casas lindas, de vida linda. También hay momentos donde capaz que uno no tiene plata para hacer un montón de cosas, pero después viene la plata por otro lado, empezás a conocer que no es importante, capaz que ir a comer a algún restaurante o ir a ver una obra de teatro pasa a ser algo secundario. Las salidas, capaz que es más lindo ir al río a pasar la tarde y tomar mate, empezás a valorarlo más que decir, bueno, voy a un shopping y me compro un jean de 10.000 pesos. Y vas a decir, sí, era otra vida. Ahí te das cuenta que era otra vida. Sí, porque eso en realidad es un vacío, ¿no? Sí, como que uno se trata va de llenando llenar con cosas. un vacío con cosas que nunca te llenan. Claro. Y en cambio, bueno, cuando vas siguiendo tu sentir, claro, no hay duda que te vas llenando de otra manera. Sí, y hay tantas cosas lindas y lugares por conocer que no se terminan nunca. Y por ahí no es tanto dinero, o puede ser que ganes menos dinero, Sí. pero te vas nutriendo de un montón de otras cosas, de intercambios Sí, y sí, cosas que sí. te llenan un montón, Vale. no solo con tu familia. La verdad que el cambio vale la pena. Ni hablar. No, ni hablar. Bueno, esa es la idea del canal, ¿no? Que la gente que tiene mucho miedo, yo lo que noto, la mayor parte de la gente me habla de miedo. Tengo miedo a no tener un sueldo fijo, tengo miedo a no tener un ingreso fijo y la palabra esa del miedo y va acompañada a lo de los ingresos, de que sí, que hay que ser consciente, sobre todo si uno tiene hijos, no llevarlos a padecer hambre ni mucho menos, pero que se sepa que se vive con menos y que uno estando así puede generar muchas otras cosas que capaz que en otra situación no se le hubiese ocurrido. Pero estando acá, teniendo tiempo para pensar, teniendo tiempo para planificar, podés agruparte inclusive en muchas cosas comunitarias acá de vecinos que se juntan para hacer cosas, muchas ferias y capaz que para darte impulso hasta que puedas hacer algo definitivo, tenés un montón de opciones. No solo un sueldo de alguien que te viene a pagar todos los meses, pero que te tiene durante 8 o 9 horas por día en un sector o en un lugar y a veces más tiempo. Sí, que es como, te sentís como esclavizado, Claro. Te sentís como, yo siempre apelo a el hámster en la ruedita, Sí, ¿no? Porque sí, corres sí. para tener algo que en realidad
no te una vez que sirve tuviste para algo, tener después libertad. necesitas otra cosa y después Sí. necesitas otra cosa. Sí. Y creo que como miedo, el mayor miedo que yo tendría es a no vivir. Exacto, exacto. Como a decir, quería hacer cosas pero no me animé. Claro. Ese es el... Hay mucha gente que, o sea, no se da cuenta y la pasa bien porque está en ese medio y se siente cómodo y obtiene lo que quiere a cambio de lo que da y se compra las cosas que quiere a cambio de lo que da. Pero hay gente que eso no le cierra, no le cuadra, se empieza a enfermar, empieza a sentir que quiere otra cosa y bueno, después empieza a formularse la pregunta, ¿quiero estar acá? ¿Dónde quisiera estar? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué tipo de vida? Me gusta la libertad, me gusta el aire libre y empieza a pensar y ahí empieza todas las preguntas. Cuando se te llena todo el mundo de preguntas, bueno, uno tiene que ir atando cabos y ver qué es lo mejor para cada uno. Lo que pasa es que qué cosa hay más linda que eso, ¿no? Porque si, suponete antes de hacer nada, vos estás en tu casa en Lanús sentado así, Sí. no estás haciendo nada. Sí. Y empezás a soñar con qué es lo que te gustaría hacer. Claro. Que tal vez no es las Sí, sierras, sí. tal vez es el mar. Puede ser otra cosa, es otro el lugar, campo, lo que quieras. o es el Lanús Sí, mismo, tu sí, ciudad, sí. un sueño que tenés. Un cambio, alguna cosa, pero poder llegar a ejecutarlo, no quedarse con las ganas. Y cuanto más delirante sea, mejor. ¿Y por qué no? Si es gratis. Más vale. Delirar. Bueno, Flavia, la verdad que me encantó tu historia, va a servir muchísimo también para la gente, ¿no? Nosotros, el canal, queremos nutrirlo de historias de vida, porque eso hace que los que todavía no decidieron, pero que saben que lo quieren, se animen un poquito más. Un pasito más. Y bueno, ¿quién te dice algún día se suban al colectivo como nosotros y terminen de vecinos? ¿Cómo se dio hoy la situación, ¿no? De todos vecinos, ex vecinos de Lanús? Eso no fue casualidad. No, para nada. Creo que vos opinás lo mismo, fue una cuestión de universo que nos unió, pero bueno, acá estamos. Mira qué linda historia. Así que bueno, mil gracias. Y bueno, para todos ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren el contacto para poder comunicarse con ella, que los asesore, lo que sea, porque también es tu trabajo. Sí, y una cosa que está bueno también ser consciente es que si uno quiere hacer un cambio de vida, no es solamente trasladarse de un lugar a otro, sino como eso, el proceso es primero interno. Exactamente, el proceso viene con todo. Y saber que si uno va a un lugar en la naturaleza está bueno conocerlo, no intervenir tampoco, respetar el monte nativo. Todas esas cosas que hacen que uno pueda seguir disfrutando, porque si no uno viene, avasalla con todo, desmonta y no es la idea. Eso, tener esa conciencia porque decís, bueno, venimos de un lugar que ya conocemos, que tenemos historia de nuestra familia. Cómo se contaminó, que eran lugares hermosos que destruimos. Lindos, sí. Es decir, bueno, ahora tenemos acá cuidémoslo, ya que tenemos esa experiencia familiar y de antes pasado, que iban a la playa, que iban al río, que iban a los arroyitos, y todo eso está contaminado, está lleno de mugre, basura y desperdicios. Bueno, que acá no hagamos lo mismo, que no destruyamos todo lo que hay acá, que es maravilloso. Acá digo, pero en realidad es el resto del país donde estamos empezando a poblar, que podemos hacerlo con mucho respeto. Eso. Bueno, gracias Flavia. Gracias. ¿Nos abrazamos? Sí. Bueno, acá Flavia nos invitó a conocer su casa, que está en proyecto todavía, está avanzando, pero está todavía en obra. Así que nos querés mostrar un poquito cómo es la construcción, en realidad, ¿no? Yo quería mostrarles porque acá sí las paredes están en proceso, están a medio construir, no están todavía los revoques, entonces se puede ver bien el ladrillo de adobe. Y también mostrar que hay algunos materiales que, si bien son construidos, fabricados industrialmente, están hechos en base al pensamiento de economía circular. Ah, bien. O sea, son reciclado, entonces estas son unas tejas que están hechas en base a plástico reciclado, de tapitas, de botellas, un montón de basura que generamos. Son las tejas que vemos ahí arriba. Claro. Se transforma en otra cosa que es súper útil y encima más económica, ¿no? Más económica que la chapa galvanizada, menos contaminante, al revés. Procesa basura
Y bueno, y bastante térmicas también. Excelente. Bueno, como es mi casa, las quise probar. Claro, bien, mejor que vos para darnos todas esas características. Bueno, vamos a entrar y vamos a mostrar un poquito adentro. Bueno, entonces acá está todas las recomendaciones de Flavia, que es la que sabe, la arquitecta, en las que nos puede asesorar bien con este tema. Esta es su casa, nos brindó su casa también, que está en construcción, para poder hacer este video y mostrar un poquito más en detalle lo que es la parte interna de una construcción. Así que Flavia, mil gracias, sos una divina. Esto es maravilloso, todo lo que podamos mostrar, porque no todo el mundo puede entender de qué se trata. Bueno, entonces este sería el ladrillo común de adobe, que no está cocido, que lo compras en las ladrilleras, en pero las también ladrilleras. Tengo clientes que autoconstruyen y algunos hacen los moldes. Los hicieron directamente. Ah, los hacen ellos. Incluso en un tamaño mucho más grande. Ah, que para que rinda también. mejor también. Está bárbaro. Y en la unión, digamos, lo que pega sería arcilla. Esta mezcla de unión es con arcilla y arena. Arena entre fina. No lleva pasto ahí. Hay algunos ladrillos partidos, ¿no? Sí. De adobe. ¿Estos los hacen ustedes o los compran? No, los compro. En una ladrillera que no los cocina. No los cocina. Es el mismo ladrillo que usamos, pero sí, sin cocinar, sí. digamos. ¿Es lo mismo? Pero no ¿O tiene lo alguna...? venden. Tiene agregado de acerrín. ¿Ves que tiene acerrín? Ah, que sí, se le ve. se le ve. Que es para que sea más resistente a la tracción. El acerrín hace que sea resistente a la tracción y la tierra en sí es resistente a la compresión. ¿Pero estos los hacen especiales para este tipo de construcción o son el mismo ladrillo que compras no, en la este ferretería? caso son los mismos ladrillos. Son los mismos, pero es sin la misma cocinar. ladrillera sin cocinar. Está bárbaro. ¿Sale más barato o sale igual el valor del...? Mucho más barato. Mucho más barato. Eso está bueno para tener en cuenta. Ahí Nada, en ese caso ninguna no lleva fibra. paja o lleva fibra chiquita, cortada finita si querés. Y es conveniente en estas uniones donde son materiales diferentes hacer como una especie de junta de dilatación. Ahí sí. Que tiene, bueno, la pared también va vinculada a las columnas con clavos. Claro. O con varillitas, cada Ahí varias va. hiladas. Claro. Y esta junta llenarla con arcilla y paja. ¿Qué es esto? Mirá lo que es. Son piñones Piñones de bicicleta. de moto. Y ahora se transformó. Todo se transforma acá. Está genial.